¿Y si Dios existe, pero nadie puede demostrarlo? ¿Y si la mayor verdad del universo no pudiera probarse con fórmulas, microscopios ni experimentos? ¿Y si todo lo que sabemos, la ciencia, la lógica, la historia, no fuera suficiente para responder la pregunta más antigua de la humanidad? Desde que el ser humano levantó la vista al cielo por primera vez, esta duda ha estado ahí. En cuevas, templos, iglesias, mezquitas, laboratorios y universidades. Una pregunta que atraviesa culturas, guerras, civilizaciones enteras: ¿existe Dios o no? Pero hoy no vamos a responderla de la forma habitual. Hoy no vamos a debatir religiones ni a imponer creencias. Hoy vamos a explorar una idea mucho más inquietante. ¿Y si Dios existe, pero no puede ser demostrado? Vivimos en una era obsesionada con la prueba. Si no se puede medir, no existe. Si no se puede repetir en un laboratorio, no es real. Si no hay evidencia observable, se descarta. Así funciona la ciencia. Y gracias a eso hemos llegado a la Luna, curado enfermedades y entendido el universo como nunca antes en la historia. Hemos descifrado el genoma, hemos fotografiado agujeros negros y hemos construido máquinas que piensan. Nuestro método científico es poderoso, es riguroso y nos ha dado un control sin precedentes sobre el mundo que nos rodea. Pero aquí, justo aquí, surge un problema incómodo, una pregunta que muchos prefieren no hacerse. La ciencia, por su propia definición, solo puede estudiar lo que es medible. Solo puede analizar lo que se manifiesta dentro de las fronteras del espacio y el tiempo. Solo puede explicar fenómenos naturales, físicos, observables. La ciencia es la herramienta perfecta para explorar el universo. Entonces la pregunta es inevitable: si Dios existe, ¿está obligado a jugar bajo las reglas de la ciencia? ¿Debe un posible creador someterse a las leyes de su propia creación? Imagina por un momento, solo por un momento, que Dios no es un objeto dentro del universo, como un planeta, una galaxia o una partícula subatómica. Imagina que Dios es aquello que dio origen al universo. No una cosa más dentro del espacio-tiempo, sino la razón misma por la cual el espacio-tiempo existe. Si eso fuera cierto, si estuviéramos hablando de una realidad de otro nivel, entonces intentar demostrar a Dios con métodos científicos sería como intentar medir al autor de una novela usando las reglas del mundo ficticio que él escribió. Piénsalo bien. Los personajes del libro podrían estudiar su mundo, podrían descubrir las leyes de su geografía, hacer mapas, analizar los patrones de su historia. Pero jamás, por mucho que buscaran, podrían encontrar al autor caminando entre las páginas. No porque el autor no exista, sino porque simplemente no pertenece al mismo nivel de realidad. El autor está fuera del libro, fuera de su sistema de coordenadas. Cualquier intento de los personajes por encontrarlo dentro de su mundo estaría condenado al fracaso desde el principio. ¿Podría ser que nuestra búsqueda de Dios con telescopios y aceleradores de partículas sea algo parecido? Claro, aquí es donde muchos, con toda la razón del mundo, dicen: entonces Dios es solo una excusa para tapar los huecos de nuestro conocimiento. Es el famoso Dios de los huecos, una explicación fácil para lo que aún no entendemos. Pero esa respuesta, aunque parece lógica, tampoco es tan simple como suena. Porque incluso cuando la ciencia avanza, y vaya que avanza, las preguntas fundamentales no solo no desaparecen, sino que a veces se vuelven más extrañas y profundas. Por ejemplo, la ciencia nos habla del Big Bang, el inicio de nuestro universo observable. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué había antes del Big Bang? O, más fundamentalmente aún, ¿por qué existe algo en lugar de la nada absoluta? ¿Por qué hay un universo lleno de galaxias, estrellas y vida en lugar de un vacío eterno y silencioso?
La ciencia puede describir con una precisión asombrosa cómo funciona el universo desde el primer instante, pero sigue teniendo dificultades para explicar por qué existe en primer lugar. Y aquí llegamos a un concepto que inquieta a muchos científicos y filósofos: el ajuste fino del universo. Resulta que las constantes fundamentales que gobiernan nuestro cosmos, como la fuerza de la gravedad, la carga del electrón o la masa del protón, tienen valores increíblemente precisos. Si estas constantes fueran mínimamente distintas, solo un poquito más fuertes o un poco más débiles, el universo sería un lugar radicalmente diferente y hostil. No se formarían estrellas estables, los átomos complejos no podrían existir, los planetas no se aglutinarían. En resumen, la vida, tal y como la conocemos, sería imposible. No existiríamos para poder hacernos esta pregunta. Entonces, ¿es una increíble casualidad cósmica? ¿Es una necesidad matemática que todavía no comprendemos? ¿O apunta a algo más? Esto, por supuesto, no prueba la existencia de Dios. Pero tampoco lo descarta. Simplemente nos deja frente a un misterio asombroso. El universo parece estar exquisitamente afinado para nuestra existencia. Ahora, pensemos en algo todavía más personal, más cercano. La conciencia. Tú que me estás escuchando, no eres solo un cuerpo, un conjunto de átomos y moléculas. Eres una experiencia. Eres pensamientos, emociones, recuerdos, esperanzas y miedos. Eres un yo que observa el mundo desde una perspectiva única e irrepetible. La ciencia puede estudiar el cerebro, mapear las neuronas, medir los impulsos eléctricos que recorren tu sinapsis. Pero todavía no puede explicar completamente por qué existe la experiencia consciente en sí misma. ¿Por qué no somos simples máquinas biológicas, autómatas que procesan información sin ninguna sensación interna? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? Algunos dirán que todo es un producto emergente del cerebro, una compleja ilusión generada por la actividad neuronal. Otros dirán que la conciencia es, en última instancia, un epifenómeno sin un propósito real. Pero incluso si eso fuera cierto, la pregunta fundamental permanece: ¿por qué existe un universo capaz de producir cerebros que generan la ilusión de la conciencia? ¿Por qué hay seres en un pequeño planeta azul que pueden mirar las estrellas y preguntarse por el sentido de su propia existencia? Este salto de la materia inerte a la experiencia subjetiva sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia y la filosofía. Y aquí, en medio de todos estos misterios, aparece otra idea, una idea quizás perturbadora. ¿Y si la imposibilidad de demostrar a Dios no fuera un error de nuestros métodos, sino una condición necesaria del universo? Piensa en esto por un segundo. Si la existencia de Dios pudiera demostrarse de forma absoluta, irrefutable, matemática. Si apareciera en el cielo una ecuación que probara su existencia sin lugar a dudas, ¿seguiría existiendo la libertad humana en el sentido más profundo? Si supieras con una certeza del 100% que Dios existe y te observa, ¿creerías por elección, por un acto de confianza y amor, o creerías por una obligación lógica, por el peso aplastante de una prueba inevitable? Tus actos de bondad, tu moralidad, serían fruto de una decisión libre o del miedo a una consecuencia garantizada. La fe, por su propia definición, no es conocimiento absoluto. Es una decisión que se toma frente a la incertidumbre. Es dar un paso en la oscuridad, confiando en que hay un suelo firme. Y tal vez, solo tal vez, un Dios que valorara la libertad por encima de todo no se presentaría como una ecuación inevitable o un teorema matemático. Quizás se presentaría como una posibilidad abierta, como un susurro en medio del ruido del universo. Visible para quien elige activamente buscar. Invisible para quien decide ignorar.
Una presencia que se puede sentir en la belleza de una noche estrellada, en un acto de amor desinteresado o en la profundidad de nuestra propia conciencia, pero que nunca se impone. Esto podría explicar algo muy curioso que vemos todos los días. Personas increíblemente inteligentes, honestas, racionales y buenas, llegan a conclusiones radicalmente opuestas sobre este tema. Científicos brillantes que son creyentes devotos. Filósofos geniales que son ateos convencidos. Unos creen profundamente, y su fe da sentido y propósito a sus vidas. Otros niegan con la misma convicción, y encuentran su sentido en la razón y la humanidad. Ambos grupos usan la lógica. Ambos se basan en su experiencia del mundo. Ambos creen sinceramente que tienen buenos argumentos para sostener su postura. Y quizás esto es así porque la pregunta sobre Dios no es un problema científico que se resuelve solo con el intelecto y los datos. Quizás es una pregunta existencial que involucra todo lo que somos, nuestra razón, sí, pero también nuestra intuición, nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestra capacidad de maravillarnos. Al final, la idea de un Dios indemostrable no resuelve el debate, sino que lo transforma. Nos aleja de la batalla de pruebas contra pruebas y nos sitúa en un territorio mucho más personal. El de la elección. El de la interpretación. Si el autor del libro no está en las páginas, no significa que no haya dejado pistas sobre su naturaleza, en la belleza de la trama, en la complejidad de los personajes, en la moral de la historia. Tal vez, el universo es ese libro. Y la pregunta no es si podemos diseccionar al autor, sino si podemos leer el mensaje entre líneas. Y esa es una decisión que, al parecer, cada uno de nosotros debe tomar por sí mismo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, déjame un comentario con tu opinión. Me encantaría saber qué piensas. No olvides suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima.